TJ Canal 34 presenta La década del 2000, una década dorada. Programa 93, un austero campeón. River campeón clausura 2003. 29 de junio del 2003. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola nuevamente, seguimos en esta continuidad de la madrugada haciendo nuestro programa La década del 2000, una década dorada. Bien, como siempre por este espacio, por TJ Canal 34. En este caso vamos a nuestro programa 93. Nuestro programa 93 se va a tratar de un programa un poco más ameno, más relajado, más referido a lo futbolístico. Lo vamos a trasladar también al año 2003, pero vamos a hablar del campeonato conseguido por River Plate, el, el campeonato clausura 2003 de primera división. Pero bien, ¿qué es lo que vamos a hablar acá? Vamos a hablar sobre este logro que lo obtuvo allá por el frío junio del 2003, pero fue un campeonato distinto. Bien, luego de esta introducción empezaremos con una barrida, tatatán, tatatán, tatatán. Bueno, luego de esta barrida bastante corta de mi parte, hablaremos sobre este campeonato obtenido por River Plate, el campeonato clausura 2003. Bien, en este caso, ¿por qué lo titulé un austero campeón? Lo titulé un austero campeón porque en realidad como que es un campeonato bastante atípico para River Plate, porque sería campeón, digamos, sería campeón con una buena, como se dice, una buena performance, pero con un juego que no era afín al paladar del hincha riverplatense. Era un juego un poco más austero, un poco más cauteloso, que le imprimía su técnico, el técnico llamado Manuel Pellegrini, el ingeniero, que había venido luego de su paso exitoso por San Lorenzo de Almagro entre el año 2001, y venía con un nuevo desafío a dirigir a uno de los grandes de Argentina, como lo es River Plate. Y era, como se dice, un desafío bastante novedoso, a causa de que, digamos, de que cuando Pellegrini asume la dirección técnica de River Plate, él venía a reemplazar nada más y nada menos al técnico más campeón de toda la historia de River en aquel momento. Venía a reemplazar a Ramón Díaz, digamos. O sea, luego de haber salido campeón con un equipo bastante, como se dice, bastante plagado de figuras y con una muy buena performance de juego. Un juego muy afín al toque y rotación, al juego bonito, como se podría decir, que todo hincha riverplatense aplaude hasta el cansancio. Pero bien, en este caso como que el presidente de aquel momento, el presidente Aguilar de aquel momento, decide patear el tablero, como se dice, y contratar al ingeniero Pellegrini. Cosa de que, digamos, de que lo contrataría para la apertura 2002, donde River Plate, o sea, en esos primeros meses, o sea, en ese primer campeonato, o sea, a Pellegrini no le salieron las cosas, o sea, tuvo un equipo bastante, a ver, como que tuvo un equipo que tuvo que readaptar a su idea, cosa que ese equipo está adaptado a la idea de Ramón Díaz, pero a la vez como que era un equipo bastante disminuido en potencialidad, porque había vendido a varios jugadores, se le habían ido varios jugadores, como Ortega, como Cambiaso, como Usain, entre otros. También tuvo la baja
de Coudet también, del Chacho Coudet en ese torneo, en este 2002, luego de él haber sufrido un tema de inseguridad, o sea, que involucró a uno de sus parientes más cercanos. Él decide presionar a la dirigencia de River para poder ser vendido. Pero bueno, luego que después volvería, pero es como también fue una baja bastante importante. Y también es como que ese River le costó como sobreponerse. Bueno, campeonato Apertura que lo mantuvo, si la memoria no me falla, tercero o cuarto terminó, pero no convenciendo y con resultados bastante, como se dice, bastantes preocupantes, digamos, como un 5-0 contra Banfield, o sea, en cancha de Banfield, luego haber perdido el Superclásico en su misma cancha, por 2-1, después que una derrota también contra Huracán, digamos, pero meses antes del Superclásico, bien, estos eran como resultados un poco bastante llamativos, bastante insólitos para River Plate, y ahí es como los cuestionamientos a Pellegrini se empezaba a enfatizar, y como que el final del 2002 no lo tuvo en una muy buena posición, digamos, como lo tuvo un poco débil y obligado a ganar o el Clausura 2003 o ganar la Libertadores del 2003, que para esos momentos como que la Copa Libertadores para River Plate era como le era esquiva en aquel momento. Pero bien, luego de todo esto empieza el año 2003 y River Plate empieza, como se dice a explotar el mercado. O sea, como estaba obligadísimo a dar un cambio de timón, a causa de que en la vereda del frente, o sea, en Boca Juniors había vuelto su técnico más ganador, o sea, había vuelto Carlos Bianchi, digamos, en el año 2002. O sea, en diciembre del 2002, o sea, Bianchi regresaba a Boca y iba a dirigir nuevamente para el año 2003, que después, bueno, en sucesivos programas vamos a hablar del año 2003 de Boca, pero bien, ahora estamos hablando de River Plate. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Para este torneo del año 2003, ¿qué es lo que pasa? River Plate sale a lo loco al mercado y contrata jugadores como un jugador uruguayo llamado eh, Martín del Campo, después a otro jugador uruguayo, Luca, o sea, un jugador bastante que pasó sin pena ni gloria, o sea, contra todos uruguayos, después contrató al Coco Ameli, o sea, un defensor que ya Pellegrini lo había tenido en San Lorenzo, y que sería como se dice, el mandamás como que los oídos de la cabeza del técnico en el campo de juego. Después, bueno, reincorporarían a Coudet, al Chacho Coudet, aquel que se había ido, o sea, vuelve al club. Después vendría el hermano del Turco Usain, o sea, Darío Usain, que había venido de Vélez, o sea, jugó en Vélez. Bueno, y también el regreso otra vez de nuevo del mismo Turco Usain. O sea, bien, estos eran como los refuerzos que River traía. Refuerzos bastante importantes, bastantes, pero algunos lamentablemente no estuvieron a la altura de River, digamos. Pero bien, el año arrancaba y no empezaba de la mejor manera porque los torneos de verano, durante el verano del 2003, lamenta lamentablemente jugaría dos o tres partidos contra Boca Juniors y perdería los tres partidos. En un partido perdería creo que por un tanto contra cero, eh, otro partido creo que empataría por 3-3 y perdería por penales. O sea, como que
Era un partido que en ese caso River tuvo ganador y Boca se lo daría vuelta y, lamentablemente para el público riverplatense su archirrival Boca Juniors le gana ese partido, pero bien. Ya el verano había pasado y ya empezaba el campeonato, el Clausura 2003, que era la obligación de River Plate. Pero en realidad la obligación era más la Copa Libertadores, como era la gran obsesión, pero el campeonato Clausura 2003 también era un campeonato como de fuego, porque era como un campeonato que Pellegrini tenía que tratar de plasmar su idea realmente que quería, porque si no lo iban, digamos, no le renovarían el contrato, digamos, porque digamos que era el primer técnico de la era Aguilar, o sea, porque a Ramón Díaz, o sea, Aguilar lo hereda a Ramón Díaz, digamos, o sea, solo le respeta el contrato y bueno, y lamentablemente no decide renovárselo y apuesta a otro técnico. Y ahí como que, según mi teoría, como que ahí comenzaría la debacle de River, que terminaría en el 2011 con su descenso. Pero bien, luego de esto empieza el torneo clausura, un torneo clausura bastante atípico, bastante, como se dice, bastante con muchos jugadores que iban de un equipo a otro, pero bien. River Plate le toca debutar nada más y nada menos frente a Newell's Old Boys de Rosario, donde no tiene una buena performance y empataría por 2-2 aquella calurosa tarde del domingo 16 de febrero del 2003, y empataría un partido bastante, como dice, bastante como que no demostró mucho, y se vio, como se dice, un equipo bastante lento. También se vio un arquero Comiso dubitativo. En ese caso, como que el arquero Comiso no estaba pasando por un buen momento, tanto él como Rojas y como Astrada. O sea, ¿por qué hago hincapié en estos tres jugadores? Porque fueron tres jugadores que luego de algunos traspiés, algunos malos resultados, Pellegrini decide, como si se apartarlos del plantel. O sea, indirectamente como que los aparta del plantel. Pero bien, ¿cuáles eran los jugadores de River de aquel momento? Estaba D'Alessandro, estaba Cabenagui, un Cabenagui que en ese momento estaba, como se dice, que en ese momento como que no estaba muy bien, o sea, muy bien con el técnico, pero por su propia injundia, su propia jerarquía se impone, digamos, se impone a prueba de goles, o sea, a causa de que empieza a hacer muchos goles, empieza a buscar empieza a hacer los goles que hacía el año anterior, o sea, en el 2002 como que se queda en el equipo por mucho tiempo. Y bueno, luego estaría un joven Martín de Micheli, después estaría el chino Garcés, después estaría otros jugadores más, bueno, acá está Meli, bueno, después otro jugador que también jugaría mucho es Víctor Zapata, el Chapa Zapata, después estaría algunos juveniles como Barrado, pero bien, y también estaba Lucho González, pero bien, estos eran como un poco los jugadores que integraron ese campeón de River. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Como que esa primera fecha no convenció mucho, y luego en la Copa Libertadores tuvo un traspié con el Deportivo Cali, donde perdió lamentablemente por 2-0, y ahí es como que se vio muy la evidencia de que lamentablemente el arquero Comiso no estaba en un buen momento, o sea, no estaba atajando bien. Y ahí como que empieza a haber un poco la primera escaramuza entre los que se decían los Ramón Boys versus Pellegrini. ¿Por qué, ¿Por qué hice hincapié en los Ramón Boys? Porque los
porque tanto como Rojas, como Comiso, como Rojas, Comiso y otro jugador más que no recuerdo, eran como los jugadores más afines a Ramón Díaz, o sea, eran los, como se dicen, los laderos de Ramón, y que estaba muy identificado con la idea del técnico. Y es como que se decía de que esos jugadores como que a Pellegrini no lo querían, o sea, y ahí es como que había como ese murmullo, digamos, y ese es como fue una de las causas realmente de que hubo esas primeras eh, turbulencias en ese comienzo. Pero bien, luego de esto, ¿qué es lo que vendría? Vendría como en una segunda fecha, junto o sea, River jugaría de local, creo, no me acuerdo si era de local que jugaba, frente a Vélez Sarsfield, donde perdería por un tanto contra cero, y ahí es como que el escándalo, empezaba a estallar un poco el escándalo. Y creo que me parece que, si la memoria no me falla, fue uno de los últimos partidos de Comiso en el arco, digamos, con ese 1-0 en contra o sea, el 1-0 que recibió en contra a favor de Vélez. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de ese partido tan conflictivo con Vélez, y bueno, tuvo alguna que otra cosita por ahí de la Copa, con la Copa Libertadores, como que River Plate empieza luego de todo ese escándalo, como que Pellegrini como que empieza a querer, o sea, empieza como a pensar en un posible cambio de arquero, y le daría la confianza nada más y nada menos a un arquero que había venido el año anterior, que era Bulju Bachis. Creo que así era o sea, el nombre del arquero. Y luego trataría de apostar a ese arquero, pero lamentablemente como que ese arquero no le funcionaría, y recurriría a un juvenil de la casa, o sea, a Franco Costanzo, que Costanzo como que se quedaría mucho más tiempo, y después alternaría con Germán Luz, digamos, o sea, como que, en fin, como que fue un campeonato bastante raro donde River Plate probó todos los arqueros, digamos. Pero bien, luego de la segunda fecha, de ese derrota inesperada contra Vélez Sarsfield, River empieza a levantar cabeza de a poco y le ganaría por un tanto contra cero a Colón, o sea, sin mucho brillo, o sea, un poco de austeridad, y ahí empieza a hacer un rally de varios triunfos, algún que otro empate, y bueno, y llegaría a jugar uno de los primeros partidos clásicos que juega frente a Independiente, donde ganaría por dos tanto contra uno, le ganaría, o sea, el campeón vigente en aquel momento, al Independiente, que había salido campeón el campeonato anterior en el 2002. Luego de ahí como que River empieza a levantar cabeza de a poco, empieza como a ver, como que se podría decir acá como que los jugadores, o sea, como que agarraron el timón y trataron de hacer la suya, digamos, como que trataron de jugar por su honor, digamos, no, como que mucho no aplicaron más los jugadores más experimentados que aplicar las ideas de Pellegrini, digamos. Como que trataban de recuperar la memoria recuperar la memoria de la jerarquía que ellos tuvieron para ganar brillantemente el clausura, pero el del año anterior, el 2002. Porque no puedo entender que desde el 2002 al 2003, o sea, hayan cambiado mucho. Y muchos de esos jugadores, tanto Coudet como eh, Cabenagui, como D'Alessandro, o sea, no se
pudieron haber olvidado de jugar, digamos. Pero bien, ¿qué es lo que ocurre acá? Luego de ahí, nada más y nada menos vendría como se dice, el superclásico. Vendría el superclásico contra su archirrival, contra Boca Juniors, de la Bombonera, donde empataría el partido creo que por 2-2, creo que empatarían. En esa ocasión es como que River Plate juega un partido bastante aceptable a lo que jugaba, y como se dice, por el caso de la paternidad, digamos, la paternidad Geneise sobre River Plate, termina empatando el partido, digamos. Boca Juniors le empata el partido a River Plate, y ahí es como que lo deja un poquitito entre las cuerdas con el campeonato. No tanto, pero un poquito empiezan otra vez los murmullos. Murmullos que se habían apagado un poquito con algunas que otras victorias no convenciendo, y con la decisión de sacar a Comiso del arco y apostar a otro arquero, digamos, y rotando los arqueros. Cosa de que, ¿por qué? O sea, el caso de Comiso se trató de como un poco tapar. ¿Por qué? Porque el equipo empezó a andar, y es como que se trató como de tener algo, patearlo para el otro lado, pero bueno, cuando se gana como que se sigue adelante, o si se patea todo lo irregular abajo de la alfombra, pero cuando empieza a tener o un empate o una derrota, y se vuelve a reflotar el tema. Porque también en este contexto, luego de Comiso, otro que sale del equipo es Ricardo Rojas, o sea, el defensor Rojas, y otro también que sale del equipo es Astrada, Negro Astrada, también que salen del equipo. Son los jugadores que Pellegrini marginaría del plantel, digamos. Y trataría de apostar a, como si a jugadores que juveniles, como Osmar Ferreira, como Barrado, como también apostaría a un jugador de él como Ameli, digamos. Y bueno, y es como que esa sería como un poco el meollo de este campeonato número 31 de River Plate. Pero bien, luego de pasado Boca Juniors, pasado el Superclásico, eh, River Plate, o sea, eh, llegaría en la Copa Libertadores del 2013, llegaría a cuartos de final, donde terminaría escandalosamente eliminado contra el América de Cali, allá en Colombia, y otra vez como que los nubarrones vuelven al horizonte de Pellegrini, digamos, y ahí es como que un poco con esa eliminación bastante dura, bastante dolorosa, que ocurrió también en junio del 2003, ahí es como que River Plate está obligado sí o sí a ganar el campeonato, y ahí es como que empieza un poco a levantar cabeza. Ganaría por 4-0 a San Lorenzo de Almagro, y bueno, luego llegaría la última fecha, donde tendría que visitar nada más y nada menos a Olimpo de Bahía Blanca, donde aquel domingo frío 29 de junio del 2003, con un gol de Barrado, otro de Zapata, le daría el título número 31 a River Plate, que peleaba el campeonato nada más nada menos con su archirrival, con Boca Juniors, que por alguna que otra interferencia no pudo coronar, digamos, porque se abocó más a la Copa Libertadores, que luego a priori ganaría. Pero bien, este como un poco el recordatorio de un equipo que no, a ver, como que no fue del paladar del hincha riverplatense, pero bueno, fue campeón, digamos. Luego de allí, la última fecha la jugaría el 6 de julio del 2003 frente a Racing Club de Avellaneda, donde
un clásico también donde perdía por 3-1, pero es como un partido más para la anécdota porque como que era un partido más de festejo, o sea, festejaban, pero bien. Y ese era como el final de campeonato, un campeonato que empezó con una turbulencia, pero después como que levantó al final, después tuvo una turbulencia y después pudo llegar a la meta. Un campeonato que tuvo brillos y sombras en el caso de River Plate, pero es un campeonato, en fin, o sea, ganó, digamos, ganó el campeonato. Y bueno, ¿qué podríamos concluir acá? Pellegrini respiraría al menos 6 meses más. O sea, no renovaría por 6 meses más su contrato, que lo ligaría al club hasta diciembre del 2003. Pero se venía otro objetivo, que era la Copa Sudamericana. Pero bien, luego de esta apostilla me empezaré a despedir. Ah, y otra apostilla que me olvidé de decir, que Fernando Cabenagui fue el goleador de ese equipo, digamos, el goleador de ese campeonato, con varios tantos, como que recuperó la marca que había hecho en el 2002. Pero bien, luego de esta apostilla me empezaré a despedir. Como siempre, este programa dedicado a Orquídeas, un programa bastante relajado, más dedicado al público riverplatense, de un campeonato no con tanto brillo, pero un campeonato que ganaron. Y bueno, nos despediremos hasta el programa que viene, como siempre por TJ Canal 34. El programa que viene, el 94, es un programa fuerte, eh, pero también va a ser un programa fuerte, un programa bastante triste, que casualmente el hecho que voy a enumerar ocurrió nada más y nada menos por cerca o sea, por el barrio de River Plate, o sea, por el barrio de Núñez. Pero bien, esto fue la década del 2000, una década dorada. Tan 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 tan.